entonces, amado pueblo del Señor, la única manera en la cual encontraremos paz y descanso para nuestra alma es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia sigue caminando, el joven sigue caminando, pero hoy el Señor dice: alto, que detengas tu caminar. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? No andaremos. Se ha catalogado como la peor respuesta que el pueblo le haya dado a Dios. El pueblo lo hubiese dicho: lo intentaremos, trataremos, lucharemos por andar en este mandamiento. Descansar en la segura confianza de que Él hará, de que Él es el camino seguro donde no hay fracasos, porque Dios nos levanta con su mano poderosa. Es el camino donde no vamos solos, porque es bueno, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, porque Él es el que nos acompaña. Es el buen camino de la esperanza, donde el futuro se está viviendo en el presente, donde podemos ver que Jesucristo es la gloria de nuestra esperanza. Estoy convencido de su amor y de su amor como mi vida. Estoy convencido que mientras se perdía en el mundo de maldad y no había hallado el camino, Él me rescató, porque en el buen camino hay transformación. Esta generación Jeremías, que le digamos al mundo por última vez: detente. Quizá, joven, estás hoy aquí, seas la última generación de predicadores que se levanten y le digan a la iglesia por última vez: detente, corrígete, no vamos bien. Y si somos esa generación, habremos de pararnos libres y con amor y con sabiduría, pero sobre todo con integridad en nuestro corazón. Tenemos que decir: corrijámonos, Jerusalén, corrijámonos. Jeremías capítulo 6, versículo número 16, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Refiriendo una frase de un hombre llamado Claude Bernard: el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Que la falta de una meta, de un conocimiento en lo que hacemos, nos llevará a que nunca hagamos las cosas con certeza, a que nunca sepamos por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, en dónde lo hacemos y por qué lo estamos haciendo. Dios le dio al hombre una capacidad de raciocinio en el cual cada uno de nosotros puede pensar, puede experimentar, puede saber, puede, hermanos, interactuar con todo lo que le rodea. No nos hizo robots, no nos hizo máquinas en los cuales nosotros podamos simplemente obedecer órdenes y nada más. No. Dios nos hizo seres racionales. ¿Ustedes saben lo que es el buen camino? Cada uno de nosotros puede dar una respuesta diferente, pero el día de hoy trataremos de indagar y de saber qué es el buen camino. ¿Quién no había escuchado Jeremías 6:16? ¿Nunca lo había escuchado? Jeremías 6:16 es un texto en el cual la gran mayoría de nosotros hemos escuchado predicaciones
han llevado ese lema, la senda antigua. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, llegó a titular a un sermón hablando de Jeremías 6:16, la prueba del descanso. Y no me van a dejar mentir. Hace algunos años hubo un congreso que se llevó a cabo con ese mismo título. Paréceme que fue en 1999 cuando el lema del Congreso Juvenil fue la senda antigua. Y nosotros hemos escuchado muchas veces este pasaje, hermanos, y es más, yo se los pudiera decir de esta manera: sin leer la Biblia lo podemos llegar a repetir. Al ser un texto en el cual se ha ocupado mucho, pareciera que Jeremías quiere hablar solamente, hermanos, de la senda antigua, mas quiero que lo escuche detenidamente. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. El corazón de Jeremías 6:16 está en indagar, en preguntar cuál es el buen camino. El buen camino no son las sendas antiguas. Podemos encontrarlo preguntando en ellas, pero no son en ellas mismas el buen camino. Antes de que juzgue usted esta declaración, escúchelo. Invita al pueblo a indagar, a preguntar por el buen camino que tenían que andar. Tenían que preguntar en la senda antigua. La nostalgia es algo que no permite al hombre ver el buen camino y no le permitía a Israel ver el buen camino. ¿Por qué? ¿Cuántas veces usted ha escuchado estas declaraciones? Antes eran otros tiempos. La vida era mejor tiempo atrás. Antes se gozaba de paz, de seguridad, de trabajo. El día de hoy la vida está muy difícil. No sé si alguno de nosotros alguna vez se ha puesto a platicar con su abuelo. Cuando hay una plática con el abuelo, siempre el abuelo empieza con un lema, siempre empieza con una frase, ¿o no es así? ¿Con qué frase empieza? En mis tiempos. Y cuando el abuelo dice en mis tiempos, es que va a estar 2 horas hablando de los tiempos que él vivió. Y nos va a decir: en mis tiempos caminábamos 6 horas para llegar a la escuela. En mis tiempos el pan costaba 2 centavos. En mis tiempos mi papá nos pegaba con tal objeto. En mis tiempos nos levantaban a las 4 de la mañana a buscar agua. Nos llevaban aquí antes de irnos a la escuela. En mis tiempos nos ponían a hacer esto, jugábamos con aquello. Israel tenía un problema. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, Eclesiastés, capítulo número 7 y versículo 10, llega a hablar que aquellos que viven en el pasado, que aquellos que se quedaron detenidos, hermanos, en el tiempo, tienen un problema. Y dice la escritura de esta manera, Eclesiastés 7:10: nunca digas qué es la causa que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay quienes se quejan de que todo el tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas no demuestran mucha sabiduría, dice la Biblia, lenguaje sencillo. Usted ha leído cuando Israel salió de Egipto y en el desierto le dijeron a Moisés: Moisés, nosotros quisiéramos regresar a seguir a comer la carne cuando estábamos ahí en Egipto. Nos sentábamos a las ollas y comíamos carne en abundancia, comíamos grandes manjares, comíamos muchas cosas. Israel estaba mirando atrás.
Tiempo después dice la palabra de Dios que cuando el templo de Jehová se volvía a edificar por segunda vez en los tiempos de Zorobabel y se echaban los cimientos del templo, dice la palabra que unos sacerdotes gritaban, pero los que habían visto la primera casa, ¿sabe qué hacían? Lloraban y decían: no, esta casa no tiene nada que ver con la que fue hecha primero. Esta casa no tiene nada en comparación con lo que se fue hecho en tiempo atrás. Es más, Job llega a expresar esto. Job capítulo 29 versículo 2 llega a decir esto: si pudiera volver a los tiempos pasados. Job quería volver a los tiempos antiguos. Job quería mirar el pasado y lo miraba con nostalgia. Israel miraba el pasado con nostalgia. Podemos mirar con nostalgia el ayer. Podemos platicar con nostalgia las cosas que nos precedieron. La melancolía nos puede llenar al recordar los viejos tiempos. Pero estos tres pasajes de los que hemos hablado, analizando el contexto, llegan a expresar que no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor por estar mirando al pasado. No se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo por estar anhelando lo que había quedado atrás. Israel no se daba cuenta ahora que vivía en un desierto. ¿Qué comida se podía encontrar en un desierto? Y la palabra del Señor dice que durante 40 años Israel, hermanos, comió. Que durante 40 años Israel bebió agua en medio del desierto. Y cuando le digo Israel, estoy hablando que más de 2 millones de personas, hermanos, estuvieron viviendo 40 años en el desierto. ¿Qué les faltó? Usted ha cantado la alabanza 126 que llega a decir: 40 años caminaron en el desierto y su vestido no se envejeció. ¿Quién podía sustentar a 2 millones de personas en el desierto, dándoles comida, dándoles bebida, dándoles protección? ¿Quién? Israel no se daba cuenta que Dios estaba obrando, hermanos, maravillas delante de sus ojos. Israel no se daba cuenta que Dios estaba moviendo el cielo para que ellos fueran sustentados y no les aconteciera nada en medio del desierto. Cuando aquellos ancianos lloraban y decían: la gloria de la primera casa era mucho mejor que esta, porque aquella tenía oro y esta es rudimentaria, esta es escasa en belleza. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Dice la Escritura que el Señor les dijo: delante de los ojos de ustedes esta casa es como si nada. Delante de los ojos de ustedes esta casa es como si no tuviera nada de especial. Y el Señor, hermano, le expresa a Israel en ese momento y le dice esas palabras maravillosas: la gloria de la casa postrera será mayor que la de la primera. ¿Sabe por qué? Porque el deseado de las gentes, el deseado de las naciones entraría por esas puertas y la casa sería llena de la gloria de Dios. Aleluya. Job nos bastaría decir solamente esto: lo que Job tuvo después no se comparó con lo que tenía primero. No tenía nada que ver. Las sendas antiguas, hermanos, no solamente nos tienen que acarrear nostalgia, no. El texto que leímos empieza diciendo de una manera categórica: así dijo Jehová. Cuando usted escucha la expresión "así dijo Jehová", nunca la pase por alto. Cuando usted lea en los profetas "así dijo Jehová", póngase atento, porque Dios le dará un mensaje trascendental al pueblo a partir de ese momento. Es una expresión imperativa. ¿Qué quiere decir esto? Es una orden de Dios. Es algo que Dios le va a dar al pueblo y que el pueblo tenía que obedecer. Es una disposición que Dios tuvo para con el pueblo. Y a lo largo de la Biblia, la soberanía de Dios, la autoridad de Dios sobrepuja toda ordenación que el hombre pueda tener. Tema a Jehová toda la tierra. Teman de Él todos los habitadores del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Porque Él mandó y existió. Dios tiene autoridad.
Así dijo Jehová solamente tiene una respuesta. ¿Y sabe cuál es esa respuesta? Amén, Señor, tu siervo escucha. Es más, la palabra profeta en la Biblia lo significa simplemente el vocero de alguien que va a traer un mensaje que no es de él, sino es de alguien que le ha enviado. Jeremías tuvo un problema con eso. ¿Sabe por qué? Porque las profecías de Jeremías nunca fueron solamente hacia el bien, al contrario. Muchas profecías de Jeremías contenían, hermanos, profecías de desastres, la invasión de los caldeos. Y Jeremías, aunque le dolía expresar esas palabras, él tenía que decir: esto no es mío, esto no es algo que yo haya sacado, no, esto es algo que Dios está hablando a su pueblo el día de hoy. La palabra, así dijo Jehová, es una palabra de alerta. Es, hermanos, algo que el pueblo tenía que poner su vista, poner sus ojos atentos, porque Dios daría un mensaje importante. Usted puede leer Jeremías 6:16 y encontrará, hermanos, que este versículo nos habla de 4 verbos: pararse, mirar, preguntar y andar. El pueblo tenía que pararse, tenía que detenerse. No podía caminar y ahí en el camino ir tratando de resolver las cosas, no. En estos días, nuestra vida, hermanos jóvenes, en estos días de congreso, nuestra vida, haga de cuenta que se para delante de Dios para escuchar el mensaje de Dios, y a partir del día lunes en la tarde, entonces volverás a tener tu vida en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, pero el día de hoy te estás deteniendo totalmente para escuchar el mensaje de Dios. Pero si le pudiéramos dar una escala de importancia a estos 4 verbos, tendríamos que decir algo. El más importante es el verbo andar, porque nos podemos parar, hermanos, a preguntar, a mirar, pero si no andamos, pero si no obramos. El término andar, hermanos, en la Biblia significa una manera de vivir, un estilo de vida, una forma de conducirse del hombre, hermanos, que el hombre tiene que tener. Si no vivimos en la voluntad de Dios, todo fue solamente buenas intenciones. Por eso es que la palabra andar investiga cuál es el buen camino y anda por él. Es un mandato de Dios para el pueblo de Israel. Y el día de hoy, ¿para quién es? Para los que están aquí, pero también para los que están allá. Para los que tienen 15 años, como para los que tienen 30 años. La palabra del Señor llega a decir esto. Santiago capítulo 1, versículo número 22 en adelante. La versión castellana de la Biblia dice así. Santiago 1, 22 en adelante. Sin embargo, no nos engañemos. No es este un mensaje al que solo hayamos de prestar oídos. Sobre todo es menester ponerlo por obra. Cualquiera que se limita a escucharlo y no lo lleve a la práctica, se parecerá a la persona que contempla su rostro en un espejo y luego cuando se va se olvida de su propio aspecto. En cambio, el que pone su atención y persevera en la perfecta ley que Dios nos ha dado para que podamos conducirnos con libertad, no solo la recordará, sino que actuará conforme a ella, y Dios le bendecirá en todo lo que él haga. Usted conoce este pasaje en nuestra versión que dice: y no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Muchos hemos utilizado el regalo del libre albedrío que Dios nos ha dado para llevar un estilo de vida propio, no en los mandamientos de Dios, no en la perfecta ley de Dios. La libertad que ahora goza el cristiano se ha malentendido para una libertad en un estilo de vida fuera de la ordenanza divina.
¿Por qué? Porque muchas personas se han contaminado con ese viejo adagio. Es que lo que Dios quiere es tu corazón. Es que lo que Dios quiere de ti es lo que llevas dentro. Lo exterior, lo de afuera, eso no es tan importante. No nos podemos engañar. Los mandamientos de Dios no son intelectuales, jóvenes. Los mandamientos de Dios no son para acrecentar nuestro intelecto personal. Los mandamientos de Dios no solamente son conocimientos teológicos, no. ¿Sabe lo que es el buen camino? El buen camino es pragmático. El buen camino es práctico. El buen camino es hacer, andar, vivir de un día a día conforme a los mandamientos de Dios. Podemos conocer secretos de la Biblia, podemos indagar de los misterios de la Biblia, pero si eso no lo ponemos por obra, si esa forma de lo que tú lees no vives conforme a la voluntad de Dios, entonces será solamente, hermanos, algo que será almacenado en el cerebro y no pasará de ahí. Yo les pregunto, ¿la Biblia es una letra muerta? ¿Es una letra qué? Una letra viva. Y una letra viva, hermanos, es aquella que puede cambiar, transformar la vida de las personas. Hay 4 pasajes en la Biblia en que el Señor le habla al pueblo y le dice: tienen que andar en mis caminos, tienen que andar en mis mandamientos. Salmo 81, versículo 13 y 14 dicen: oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado, en una nada hubiera yo derribado a sus enemigos. Deuteronomio 5:29 expresa esto: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Deuteronomio 10:12: oh Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oh si miraras tú a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Pudiéramos buscar 20, 30 textos más donde hable que el Señor pide a su pueblo andar en sus caminos, donde pide, hermanos, el pueblo andar, Dios al pueblo andar en una vida digna de Él. Pero ¿qué dijo el pueblo? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? No andaremos. ¿Sabe cómo se ha catalogado eso? Se ha catalogado como la peor respuesta que el pueblo le haya dado a Dios. El pueblo lo hubiese dicho: lo intentaremos, trataremos, lucharemos por andar en este mandamiento. Pero el pueblo fue tajante y dijo: no andaremos. Y a lo largo de la historia, esa respuesta necia y negligente del pueblo hacia Dios, hermanos, le ha acarreado a Israel un sinfín de títulos en la Biblia que van de estos. Escúchelo bien: pueblo loco e ignorante, pueblo insensato, necio, no entendido, sabio para hacer el mal, sin corazón, ciegos, sordos. Todo porque Israel no anduvo en los caminos de Dios. El día de hoy, si alguno de nosotros no anda en los caminos de Dios, ¿cómo pudiéramos catalogarnos? Si el día de hoy alguno de nosotros no anda en la voluntad de Dios, ¿cuáles tendrían que ser los títulos que tuviéramos? Porque no solamente Israel le llegó a decir al Señor: no andaremos. Cuando nuestra vida no está sujeta a la voluntad de Dios, con nuestras obras le estamos diciendo a Dios: no andaremos. Nosotros, hermanos, nosotros hemos recibido un gran regalo de Dios. ¿Sabe qué es ese?
el buen camino que el hombre puede llevar. Usted se preguntará, bueno, ¿y cómo lo encuentro? El buen camino no lo vas a encontrar, joven, no lo vas a encontrar consultando en libros de historia, escuchando pláticas de ética o de moral o de buenas costumbres, leyendo y estudiando a filósofos, intelectuales, pensadores. No lo vas a encontrar en esos lugares. El buen camino solamente hay una manera de encontrarlo. ¿Sabes a dónde vas a encontrar el buen camino? El buen camino lo vas a encontrar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque su palabra es el camino que el hombre tiene que seguir. Yo creo que cada uno de nosotros puede poder hablar de lo que dice el Salmo 119, diciendo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si alguien quiere encontrar el buen camino, si alguien quiere encontrar el sendero de la vida, tendrá que ir a la palabra de Dios, porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, con guardar los mandamientos de Dios. Alguien llegó a expresar esto: lee la Biblia para ser sabio, cree en la Biblia para ser salvo, practica la Biblia para ser santo. Nosotros tenemos, hermanos, que tratar jóvenes. En estos días, una de nuestras grandes carencias como iglesia es que no leemos la Biblia. ¿Cuántos podrán levantar su mano y decir: hermano, yo leo aunque sea 10 minutos diarios la Biblia? Eso es mucho de nuestros problemas. El buen camino no lo podemos encontrar, hermanos, simplemente en la experiencia, no. El buen camino está en la palabra de Dios. El buen camino está, hermanos, en los mandamientos de Dios. Dice la palabra del Señor que Jesucristo sabía, Juan capítulo 13, Jesucristo sabía perfectamente que su hora de pasar de este mundo había llegado. Lo sabía, pero no quería despedirse de sus discípulos, sino antes necesitaba encomendar a sus discípulos promesas, mandatos, anhelos, esperanzas que los discípulos necesitaban. Esa noche, antes de ser entregado, el Señor cenó con ellos, lavó los pies de ellos, y dice la Escritura que su sermón o sus consejos empezaron hablando de las moradas celestiales, Juan capítulo 14. Y después de hablar de las moradas celestiales, el Señor en el versículo 2 le dice a sus discípulos estas palabras: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. Tomás tenía un problema, a veces no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Llegaba hasta ser incrédulo en momentos, y dice la Escritura que Tomás, que había estado con el Señor durante 3 años, que había escuchado las enseñanzas, que había sanado enfermos, que había estado ahí con Jesucristo viendo las maravillas y milagros, Tomás se levantó y le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos cuál es el camino, desconocemos lo que tú nos estás diciendo. Discúlpanos, Señor, pero no entendemos lo que dices y mucho menos sabemos por dónde tenemos que ir. Tomás le hizo esa cuestión al Señor: Señor, no sabemos a dónde vamos. Posiblemente hoy podamos estar como Tomás. No sabemos el buen camino y nos hablan de andar por él, de vivir en él, de practicar, de andar en el buen camino, pero no logramos asimilar lo que el buen camino es. Tomás recibió una respuesta absoluta y tajante, una respuesta categórica y directa, una respuesta que ha engalanado la Biblia con letras de oro. ¿Y sabe cuál es esa respuesta que el Señor le dio a Tomás? Dice la Escritura: Tomás, yo soy el camino. Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No se necesitaron más palabras.
Tomás tenía que saber que el camino bueno era Jesucristo. Y que ese camino no es un camino que se cambie, un camino que mute, un camino que acabe, no. El buen camino no pertenece al pasado. El buen camino no pertenece, hermanos, al futuro, no. El buen camino, que es Jesucristo, siempre ha estado presente en todos los tiempos. ¿Sabe por qué? Porque Hebreos capítulo 13 versículo 8 lo dice de una manera muy clara. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Quieres saber qué es el buen camino? Vive tu vida en la manera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De mi parte, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vuestros corazones.